Chihuahua, buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes Estados Unidos, buenas tardes Colombia, buenas noches España y bienvenidos a un episodio más de Entre Amigos con Maya Resto. Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de la salud mental y mi invitado de hoy es el doctor Orcasitas. ¿Okay? Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y también de seguirme en las redes sociales. Así que ya estamos casi a punto de dar comienzo del programa. Hemos tenido unos problemitas técnicos anteriormente, pero yo creo que ya se van a estar resolviendo. Saludos a Ivy Méndez, una de mis seguidoras que nunca me falla. Así que agradezco tenerte ahí, una de mis fans destacadas. Saludos y un abrazo. Hola al doctor Orcasitas, que también ya está en el foro. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a dar comienzo al programa, ¿no? De acuerdo. Es un honor, le agradezco mucho que usted haya sacado de su tiempo, doctor, para estar con nosotros en el día de hoy, para que hablemos sobre la importancia de la salud mental, porque es algo que las personas no le toman mucho en cuenta. ¿Sí me veis? Sí, sí, lo veo. Ay, se me cayó. Anda que que es entre amigos. Ok, ahí yo lo veo Perfecto, se me perfecto. cayó el teléfono. Ok, no se preocupe. Ok, dice que se escucha lejos. ¿Se escucha lejos, Ya Ivy? la no, ya la escucho muy bien. Usted me ¿Alguna escucha muy bien. notificación? Sí, Muy bien, pues demos comienzo, doctor. alguna notificación. Y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Este, yo pues desde que empecé el programa de Entre Amigos con Maya Resto he hecho diferentes tipos de entrevistas, pero las entrevistas que más le doy énfasis son las entrevistas que tienen el tema de la salud mental. Entonces, pues hablemos de algo que está pasando en estos tiempos de pandemia, que es lo que es la ansiedad. En este grupo de Viva Sin Ansiedad, que es un muy buen grupo, donde todos se dan apoyo, se manifiesta mucho el tema de la ansiedad. Entonces, eh, existen dos tipos de ansiedad, correcto. Existe la ansiedad que es la que siento yo ahora mismo porque no nos podíamos conectar, es un tipo de ansiedad normal porque es leve, pero cuando la ansiedad sube a otra escala ya se convierte en un problema que tenemos que atender, ¿correcto? Exacto. De hecho, hay un autor, es el doctor Albert Ellis, que es el creador de la técnica en psicoterapia racional emotiva. Él nos habla de que existe una ansiedad sana y la ansiedad insana. Correcto. La ansiedad sana es aquella que nos alerta, que nos provoca una reacción adaptativa para las situaciones que estamos viviendo. Vamos a poner el ejemplo de hace un momento, de la dificultad que tuvimos para la conexión. Y esa nos activa, nos hace buscar alternativas, ¿sí? Y la ansiedad insana es aquella que nos paraliza, que no nos permite reaccionar, que nos genera los miedos, que nos genera la misma ansiedad, la angustia, ¿sí? Y eso de alguna manera tiene mucho que ver con los pensamientos, es decir, la percepción que tenemos de la situación. Sí, volvemos al ejemplo de hace un momento. Obviamente, a mí también me dio ansiedad. Bueno, pues yo ya estoy viejito, entonces no soy muy trucha para la tecnología. Ni tan viejito, ni tan viejito. Entonces, el batallar en ese sentido, pero es buscar alternativas, ¿sí? Y Correcto. eso, de alguna manera, pues es la ansiedad sana. La ansiedad insana es la que no nos permite reaccionar. Es como si hubiera dicho, ya no se pudo, adiós, y cuelgo y ya y me habla cuando quiera y me enojo y etcétera, ¿no? Entonces aquí, Como que hay un bloqueo mental cuando hay una ansiedad insana, como que la misma ansiedad no nos deja tener el razonamiento sobre el pensamiento, por eso hay personas que manifiestan mareo, hay personas que exacto. manifiestan sudoración de las manos, ataques de pánico si la ansiedad ya va subiendo a un nivel más grande. Eh, a mí me da una curiosidad. Ahí dice Priscila Orcasitas Jodilla. Saludos a Priscila Orcasitas. Es mi fan Dice, número ni tan uno. viejito, pero súper preparado e inteligente de lo mejor de este mundo. Ay, sí, me han dado muy buenas referencias sobre el doctor Orcasitas. De hecho, mi esposa Ruth, ella tuvo el honor de trabajar, bueno, tuvieron ambos el honor de trabajar mutuamente en un grupo especial
para niños, ¿no? El grupo Vive de la policía en aquel entonces. Pero en algún otro momento hablaremos con Ruth y con usted sobre ese tema y esas experiencias que vivieron allá en Juárez. Doctor, cuénteme, ¿cómo una persona puede determinar que su nivel de ansiedad está en un punto donde debe de buscar ayuda profesional de la salud mental? Bueno, esto obviamente es muy importante el cómo se sienta cada individuo, ¿sí? Porque cada uno vivimos la ansiedad de diferente manera. Ya cuando la ansiedad no nos está permitiendo llevar a nuestra vida de una forma estable o en conductas adaptativas, pues necesitamos el apoyo. Hay diferentes técnicas de psicoterapia o de hipnoterapia. Obviamente la hipnoterapia es mucho más rápida, es mucho más, no voy a decir efectiva, pero sí es más rápida la recuperación. La ansiedad se puede controlar. Algo muy importante que yo les digo a mis pacientes es que la psicoterapia o la hipnoterapia no garantiza que jamás vas a volver a sentir ansiedad, porque hay Correcto. muchos motivos por los cuales podemos sentir ansiedad, pero sí garantiza que la persona va a aprender a controlar la ansiedad, que eso es lo importante. Aquí yo hago mucho énfasis en, no es tan importante el sentir ansiedad, sino cómo controlar la ansiedad. Las herramientas que tengamos a la mano para poder, por ejemplo, cuando yo padecía de mis ataques de pánico, lo cual ya gracias a Dios tengo controlado, tuve que trabajar por 10 años. Yo Claro, algo que cuando me ponía que no podía como reaccionar, agarraba dos pedazos de hielo, uno en cada mano, y eso frío, el frío como que la mente se desviaba de los pensamientos y era una técnica exacto. que a mí me ayudaba mucho, entre otras muchas técnicas porque Sí, para eso sí, están los profesionales de la salud, para darnos herramientas para poder lidiar con la situación. exactamente. Hay unas técnicas de respiración que le llamamos respiración diafragmática, en donde el paciente se concentra en su respiración, es decir, inhalación y exhalación, ¿sí? Y empieza a repetir ciertas frases como sé que estoy en un lugar seguro y tranquilo, sé que estoy inhalando, sé que estoy exhalando. Entonces eso saca de los pensamientos que están generando la ansiedad, porque la ansiedad está generada por los pensamientos, Así es. ¿sí? Es lo que Doctor, nosotros llamamos la cognición, o sea, la percepción que tenemos de lo que estamos viviendo. sí, muchas personas piensan hasta que se van a morir, hasta que le va a dar un ataque al corazón. ¿Hay algún caso que se haya registrado de alguna muerte causada por ataque de pánico? Sí, sí puede haber porque esto lleva a problemas también fisiológicos como Okay, taquicardia, paros cardíacos, paros respiratorios, que puede ser generado por la ansiedad. ok. Entonces aquí lo importante es controlar eso. Controlar la ansiedad y buscar la ayuda con un profesional de la salud, ya sea un psicólogo o un Ujú. psiquiatra. En este caso, bueno, en mi caso, cuando yo me traté mi ansiedad, yo tenía dos. Yo tenía mi psicólogo y tenía también mi psiquiatra. Y Sí, ambos se comunicaban, en mi caso, sí, ellos se comunicaban sobre cómo era mi progreso. Es un progreso largo, pero señoras y señores, es el mejor tiempo invertido cuando uno va al psicólogo o cuando va al psiquiatra, porque sin salud mental no podemos funcionar. Yo me acuerdo que cuando me daban esos ataques de pánico, prácticamente me paralizaba. Entonces, el consejo es que busquen ayuda con un profesional de la salud porque ellos le van a dar las herramientas y el psiquiatra en caso de ser medicada la persona, porque no en todos los casos se necesita medicación necesariamente, ¿correcto? así es. La mayoría de los casos sí requieren de medicamento, pero cuando a mí me llega un paciente que no tiene tratamiento médico, es decir, no tiene medicamentos, yo empiezo a trabajar con la ansiedad y de hecho he tenido muchos pacientes que no han requerido el medicamento, ¿sí? Regularmente el paciente que llega a psicoterapia ya viene con un diagnóstico psiquiátrico, ya viene con un tratamiento psiquiátrico. Entonces lo que hacemos es modificar esos pensamientos, ir bajando la ansiedad y también van dejando los medicamentos. Muy bien.
Sí, eso es muy importante porque tampoco hay mucho tabú con esto de los tratamientos para la ansiedad. Por ejemplo, yo recuerdo en los años 80 o tal vez a principios de los años, al finales de los años 70, que mi mamá, por ejemplo, la tenían tomando Valium, en aquel tiempo el diazepam, que es el Valium, Ujú. eh, y era un tabú, o sea, era algo como que nadie lo podía saber, nadie, porque eso era pastillas para los locos, etcétera, etcétera. Inclusive hasta lo dejó de tomar. Yo estudié farmacología, yo tengo un grado de química en farmacia y entiendo que los medicamentos están hechos para un propósito. Aquí el problema no es el uso, es el abuso. Cuando hay un Exacto, abuso del medicamento, ahí es que está el claro. problema. Pero muchas personas le tienen miedo a estos medicamentos. Es por lo mismo de la sociedad. Sí, tiene mucho que ver con vuelvo otra vez a la percepción de lo que el medicamento puede generar. No podemos negar que el medicamento puede llegar a generar una adicción, ¿sí? Y yo lo que digo es que la adicción primero es la adicción psicológica, es decir, si no tomo el medicamento no me siento bien, si no tomo el medicamento me va a entrar un ataque de pánico, solo con el medicamento puedo trabajar, solo con el medicamento puedo estar despierto, etcétera. Entonces, esa es la creencia que muchas veces genera este tipo de problemas en la medicación. Entonces, yo lo que hago y honestamente procuro que la persona deje el medicamento, ¿no? Que no haya necesidad de tomar el medicamento. Ahora, debemos tomar en cuenta que también hay muchos factores a nivel neurológico. ¿Sí? La cuestión de los neurotransmisores. Entonces, a veces el organismo no está produciendo el neurotransmisor adecuado y es por eso que se requiere el medicamento para darle el neurotransmisor adecuado y llegar a tener ese control. Pero Eso es lo que llamamos el químico que regula nuestras emociones en el cerebro. sí, También la sí, ansiedad puede ser algo genético, o sea, puede ser. hereditario. Sí, de hecho, Sigmund Freud hablaba de que la angustia también tiene bases biológicas, bases hereditarias, ¿sí? Puede llegar a ser porque el cerebro no está produciendo los neurotransmisores adecuados, dopamina, noradrenalina, etcétera, todos los neurotransmisores que tienen en función el cerebro, ¿verdad? Entonces es importante que también se haga una valoración a nivel neurológica para saber si la ansiedad es un conflicto orgánico, un daño orgánico o es emocional, psicológico exclusivamente. Igual con la depresión. La depresión hay una baja en neurotransmisión principalmente al lóbulo frontal. Entonces es importante determinar si esa baja producción de neurotransmisores es la que está afectando y llevándolos a la ansiedad o la depresión. Y una ansiedad mal tratada o mal diagnosticada puede llevar a la persona a llegar a una depresión, ¿correcto? Sí, 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 es muy importante. A mí, por mi experiencia, yo estoy aquí en la frontera y me llegan muchos pacientes diagnosticados en El Paso, Texas, con bipolaridad. Y la verdad, yo hago la valoración, hago la entrevista, el estudio, etcétera, y de bipolaridad no tienen nada. Eso Inclusive he es tenido qué buen punto que toca usted con eso de la bipolaridad mal diagnosticada. Eh, Le comento, qué bueno que trae ese tema. Le comento, doctor, porque, por ejemplo, 27 años atrás yo perdí a mi mamá y obviamente pues me caí en lo que se llama una anorexia nerviosa, dejé de comer, empecé a enflaquecer, me dio depresión, obviamente no tenía a mi mamá, murió de repente, tenía 24 años y decido ir al psiquiatra. El psiquiatra ni me miraba a los ojos y simplemente me dio, gracias a Dios que ya yo te conocía sobre medicamentos y dije, espérese, ¿por qué me está mandando medicamentos para alguien que es bipolar? Me estaba mandando litio, me mandó Xanax, me mandó, bueno, un cóctel de medicamentos. Mi punto es, una persona, digamos que yo no hubiese tenido el conocimiento y empiezo a tomar ese litio y no lo necesito, no me puede causar un desbalance porque estoy echándole más medicamento al cuerpo. Sí puede llegar a suceder. Aquí lo importante es, primero que nada, hacer el diagnóstico de una manera adecuada, Es ¿sí? Porque correcto. si su organismo no requiere de litio, porque tiene el litio necesario,
pues darle de más, pues le puede llegar a afectar, ¿no? Entonces le puede Pero causar a uno un bipolarismo causado por el exceso de litio. no tanto causar el bipolarismo, el exceso de litio, pero sí puede llegar a afectar en el organismo. Ahora, aquí hay algo muy importante y esto sucede mucho en la consulta con los médicos principalmente, que con todo respeto a veces se equivocan. Yo siempre he dicho que ni todos los que lloran son depresivos, ni todos los depresivos lloran, ¿sí? Ujú, Pero correcto. el llorar es un síntoma. El llorar es un síntoma. El llorar es un síntoma de la depresión, sí, pero hay veces que la depresión es por eventos como, por ejemplo, lo que usted mencionaba, que sí entramos en un estado de tristeza, sí entramos en un estado de depresión, pero se modifica ese aspecto, sí, porque tiene que ver con los pensamientos, con las emociones que está viviendo el paciente y desaparece la depresión. El problema es que muchas veces duran años en tratarse y entonces ya esos años sí está provocando una disfunción a nivel orgánico. Entonces ya Correcto. nos enfrentamos no solo a la cuestión emocional o psicológica de la persona, sino también al aspecto neurológico. Entonces, en mi caso, doctor, también yo sufro de convulsiones causadas por un accidente de auto. Ujú. Entonces, pero pues la pequeña lesión que tuve es en la parte de las emociones. Entonces, Ok. yo tengo hoy día controladas mis convulsiones, pero a lo que voy es, en mi caso, yo voy a un neurólogo, porque pues son convulsiones. Pero a Sí, veces cuando me afecta la parte emocional, porque sí me afecta la parte emocional, me pongo un poco depresiva. Claro, yo lucho contra todo eso y también me pone bien ansiosa, que de por sí ya lo soy. Entonces, también existe una profesión que es neuropsiquiatra, ¿correcto? sí, 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 sí. Sí, Entonces, en un caso similar al mío, lo recomendable es que la persona vaya a un neuropsiquiatra, ¿no? exacto. ¿Por qué? Porque él va a valorar todos los aspectos del funcionamiento neurológico como también las emociones. Qué interesante. Así que es muy Aquí importante. algo Ajá. muy importante, Maya, es el diagnóstico. ¿Sí? Tener en cuenta que muchas veces por un diagnóstico equivocado se da el tratamiento equivocado. En la cuestión de la psicoterapia, ¿sí? Nosotros, una parte fundamental para establecer el programa de psicoterapia, el tratamiento psicoterapéutico, es a base del diagnóstico. Entonces ahí empezar a trabajar cuáles son los aspectos emocionales en la persona y modificar los esquemas de pensamiento, que muchas veces esos esquemas de pensamiento los traemos desde la infancia a veces, ¿no? La forma de percibir las cosas, la forma de buscar las conductas adaptativas o desadaptativas a nuestras emociones. También Entonces eso es lo aprendemos que de nuestros, modificamos. también aprendemos de nuestros padres, ¿no? O sea, si mi mamá era una mujer ansiosa, estoy poniendo un ejemplo, no lo era, pero por poner un ejemplo, si tu papá o tu mamá es una persona que sufre de ansiedad, eso a un niño, si no se trabaja adecuadamente, se le puede transmitir, ¿correcto? Sí, Es aprenden a como ser conducta ansiosos. aprendida. Ujú. Sí, o sea, los niños viven con los padres que muestran ansiedad, entonces el niño aprende a tener esa ansiedad. Y muchas veces los niños no saben cuál es el factor o cuál es el origen de la ansiedad de los padres, pero ellos Claro. están aprendiendo un comportamiento, ¿no? Un comportamiento. O sea, por eso es bien importante entonces que cuando, bueno, que haya educación sobre la salud mental en general, sobre todo si usted es una persona que padece de ansiedad y tiene niños pequeños, ah, tener en cuenta que esos niños aprenden la conducta de uno, no necesariamente a lo mejor no es herencia, a lo mejor es conducta aprendida. Sí, eh, y es bien importante que ellos canalicen pues sus emociones, porque en un niño la ansiedad se manifiesta diferente que en un adulto, ¿correcto? lo que pasa es que los niños tienen menos herramientas psicológicas para enfrentar esta situación, entonces obviamente son más vulnerables, ¿sí? Sin embargo, yo he tenido pacientes con 15, 20 años con este padecimiento y salen adelante con la psicoterapia, ¿no? Y Correcto. obviamente estos pacientes regularmente vienen ya medicados, pero ya tratar a una persona, por ejemplo, que tiene 15 años tomando medicamentos como el Tafil, como
la sertralina, cosas como esas, pues obviamente ahí hay que trabajar también en el aspecto orgánico. Y con la hipnoterapia, pues es mucho más efectiva, ¿no? Porque la Para dejarles hipnoterapia saber a las inclusive, personas de Estados Unidos y de Puerto Rico, el Tafil viene siendo el alprazolam o el Xanax, ajá, el Tafil acá en México. sí. Sí, entonces aquí el medicamento es muy importante también, o sea, qué tratamiento está recibiendo el paciente que sea el adecuado, ¿no? Ahorita me estoy acordando de una persona que la diagnosticaron allá en El Paso, Texas, con bipolaridad, y al momento de yo valorarla, pues la persona era un trastorno de personalidad, un trastorno de personalidad que es muy diferente a lo que es la depresión, a la bipolaridad, y era Claro. tratada como bipolar. Entonces no la estaban ayudando Entonces porque no la estaban ayudando, la es como si yo mantenían pues sí padeciera del sedada. corazón y me están dando un tratamiento para el estómago, pues no me va a funcionar. Exacto. Prácticamente por hacer algo comparativo. Y el trastorno de la personalidad, ya que lo menciona, ¿se nace con trastorno de la personalidad o eso viene a causa de trauma? Y regularmente viene a causa de traumas, sobre todo lo que es el trastorno limítrofe de personalidad, en donde presentan síntomas depresivos, agresivos, dificultad en la relación con la familia, difícilmente llevan relaciones duraderas, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto se va dando también durante el desarrollo. Esto es lo mismo que llaman en inglés borderline personality, Sí, sí, sí. ¿correcto? Okay. ¿Es diferente el borderline personality al multiple personality, el que tiene, Sí, sí. es completamente Personalidad múltiple diferente? es otra, es diferente, Es sí. otro, es otro trastorno. Exacto. Sí, es muy interesante, muy interesante. Y todos estos pues causan ansiedad, todos estos trastornos también causan los que son los ataques de pánico. Es que la mayoría de los trastornos tienen los síntomas de ansiedad, ¿sí? Entonces aquí es qué es lo que ¿Ves? vamos a trabajar, ¿sí? Solo exclusivamente la ansiedad o el origen de la ansiedad, eso es muy El origen. importante, Aquí la ¿sí? importancia es buscar la causa, qué está causando esa ansiedad, la raíz del problema. Es como yo siempre pienso que si no buscas la raíz del problema y la trabajas, vas a seguir con ansiedad, ¿correcto? Exacto, o sea, aquí es el origen de la ansiedad y cómo modificar esa percepción, esas experiencias que se tuvo que generó la ansiedad, que es lo que nosotros trabajamos en psicoterapia. Uno como psicoterapeuta o hipnoterapeuta no da medicamentos. En un momento dado, si consideramos que la persona, el paciente requiere medicamentos, se canaliza con un médico especialista, sobre todo en lo Cuando, que es ansiedad y depresión. doctor, cuando la persona está, hoy día que estamos en pandemia, hay muchas personas que han perdido, que hemos perdido seres queridos, porque me incluyo. Estamos pasando por mucho duelo. Sí, Tuve una oportunidad de hacer un programa sobre el duelo. Esas personas que empiezan a padecer de, o sea, lo que llaman las diferentes etapas del duelo, que no necesariamente tienen que estar en un orden particular, pero esas personas también le puede causar mucha ansiedad la ausencia de esa persona. Eh, ¿Qué recomendación usted le haría a una persona que esté pasando por un duelo ahora mismo? Hay una técnica muy efectiva para manejar el duelo que es a través de tres cartas, en donde se le escriben cartas a la persona fallecida, al ser querido, y luego el ser querido responde esa carta y luego una tercera carta en la que se despide de esa persona, imaginando que va a hacer un viaje, que no va a regresar, entonces todo lo que se le quiere decir. Muchas veces hay que desahogar también. Los sentimientos, las emociones. ¿Qué es lo que sucede a veces con el duelo? Que muchas veces nos quedamos con muchas cosas que quisimos decirle, eh, cosas que no nos dio tiempo, a veces resentimientos, etcétera. Entonces hay que trabajar todas esas emociones. Ah, correcto. Hay algo que sobre la salud mental que yo quisiera y voy a seguir trabajando con esto porque pues es algo que me interesa mucho, es que rompamos ese esquema del tabú de que decir voy a ir al psiquiatra, voy al psicólogo, rápido te pone la estampa de que eres loco.
Exacto, no, yo les digo ¿Cómo muchas es una veces, persona loca? ¿Cómo usted definiría a una persona realmente no, loca? no, una persona loca es una persona que ya no tiene contacto con la realidad, ¿sí? Entonces, sí, eso es una idea errónea de que ir con el psicólogo es estar loco. Y claro que no, yo veo personas perfectamente normales, ¿sí? Que requieren de una atención porque hay una cuestión emocional que está afectando, ¿no? O sea, Correcto. es esa parte de nuestra, vaya, de nuestra parte psicológica en la cual Ujú. hay que trabajar y hay que superar esos conflictos emocionales, ¿no? Pero de locos no tenemos nada con los pacientes. O sea, No es una existe, persona. eso para mí es como un estigma ya que debe, o como una etiqueta que debemos desaparecer porque realmente hace mucha falta. Es como, si yo me enfermo del corazón, pues voy a un cardiólogo. Si me enfermo del estómago, voy a un gastro. Y así Exacto. sucesivamente, pues entonces si yo tengo una situación que me está molestando, que es ansiedad, que es depresión, que siento que mi vida no está siendo funcional, pues yo mi recomendación es ir al psiquiatra o al psicólogo. Porque también un psicólogo, como en el caso de usted que es un doctor en psicología, usted, si usted nota que la persona necesita medicamento, me imagino que entonces usted lo que hace es que lo refiere para que Sí, puedan sí. trabajar en conjunto, ¿no? Sí, sí, definitivamente, o sea, estar con un neuropsiquiatra, estar con un médico y nos comunicamos, ¿no? Para decir, oye, mi paciente va así, hoy trabajé esto, hoy llegó con estos síntomas, etcétera. Entonces, y yo conocer, para mí es muy importante si está tomando medicamento, qué tipo de medicamento, cuál es la dosificación, la frecuencia con que lo toma, si es una o varias veces al día, etcétera, ¿no? Porque eso es parte del proceso psicoterapéutico también. Nosotros como psicólogos, psicoterapeutas, es muy importante también conocer el funcionamiento cerebral, o sea, Ujú, cuáles son los aspectos claro. orgánicos que pueden estar influyendo en el padecimiento del paciente. Aquí me preguntan, doctor, y disculpe que le interrumpa, No, sí, aquí la señora o señorita María Carrasco dice, buenas tardes, quiero saber si el doctor hace consultas personales, me interesa mucho tener una sección con él. sí, sí, yo ahorita estoy en consulta tanto presencial como también por Ok. videollamada. Si puedo Pues hacer. mire qué bien. Eh, con esta situación de la pandemia, pues obviamente muchas personas han tenido miedo de salir, otros por cuestiones de pérdida de trabajo, situaciones como así, se ha incrementado mucho los trastornos de ansiedad. Pero sí, claro que sí, tengo Mire, consulta presencial o consulta por videollamada. yo en cuanto edite el video voy a poner toda su información para que lo puedan contactar a usted. Claro que sí, Me con mucho consta gusto. que el doctor, y lo sé de buena fe porque pues mi esposa lo conoce muy bien y él es muy buen psicólogo, muy buen ser humano. Gracias. Me han hablado bellezas de usted y a la vez Gracias. está que se toma de su tiempo tan comprometido que tiene usted porque usted da clases, usted consulta, también tiene su vida personal propia, ¿no? Y entonces, Poquita, poquita, pero sí ¿no? lo tratamos. Pero sé que la psicología, la salud mental, yo sé que es algo que le apasiona y que le gusta mucho, pues por eso está en esta rama. Pues no, y lo hago esa salvedad porque no todo el que tiene el título es el que es, o sea, no son todos los que son, ni están todos los que están, como dice el dicho allá en Puerto Rico. Qué bien. Sí, de hecho, el próximo 24 al 27 de junio tenemos un congreso y vamos a tratar precisamente el tema de la ansiedad y la depresión. Vienen expertos, va a ser el congreso en Puerto Vallarta y yo ya estoy haciendo el comercial, ahí yo soy el coordinador de ese Muy congreso. bien, qué Y bueno. se va a tratar sobre la depresión y la ansiedad precisamente, ¿no? Vienen expertos que van a enseñar técnicas para el tratamiento de la ansiedad y la depresión. Está dirigido principalmente a psicoterapeutas, psicólogos, médicos, etcétera. Son técnicas con psicoterapia y con hipnoterapia. Hábleme sobre la hipnoterapia, doctor. ¿En qué? Porque a mí
yo lo voy a ser bien honesta, pero eso soy yo, ¿verdad? A mí, cuando yo me estaba tratando, yo le tenía un poquito de... Yo tendía, ¿no? Ya no tanto, pero tendía a disasociar demasiado. Ujú. Entonces, tenía miedo de que no sé, eso es un mito de que uno se puede quedar en el trance de la hipnosis, ¿o qué me cuentas sobre la hipnosis? Sí, la persona jamás va a quedar en un trance de hipnosis. O sea, inclusive Eso es un mito. yo la puedo llevar a hipnosis y de repente me voy y al rato solita va a salir del trance usted. O sea, es un mito de que puede quedar. Obviamente la hipnosis está contraindicada con pacientes con esquizofrenia, con psicosis, etcétera. Sí, o sea, Oh, ya personas que están fuera de la realidad está contraindicada, pero con personas que estamos a un nivel de neurosis puede ser ahora. No todos los pacientes tienen el mismo nivel de sugestibilidad. Hay tres estados de hipnosis, que es el medio, el profundo y el ligero. ok. El ligero es un estado como de relajación, como cuando hacemos meditación. El estado medio es un estado muy similar al sueño fisiológico y el estado profundo ya es cuando se cae en un estado alterado de conciencia. Eso también es muy importante porque muchas personas creen que están en un estado inconsciente y no es cierto. La persona jamás llega a un estado inconsciente, es un estado alterado de conciencia, es decir, se altera la conciencia. Yo Se le va puedo como a dar otro nivel de la conciencia. Si yo le puedo dar una cebolla, por ejemplo, y decirle a usted, obviamente en un trance profundo, decirle que es una rica manzana, usted la va a morder y le va a saber a manzana y la va a ver como manzana. Manzana, se Ah, altera la conciencia, más no se está inconsciente, ¿no? Si a o sea, usted no le gustan las la manzanas, persona se no va la va a comer. perdón, la persona después de la hipnosis se va a acordar de todo lo que pasó. Sí, recuerdan de todo lo que sucedió, las sugestiones, etcétera, y es una técnica muy efectiva. Si en psicoterapia nos llevamos, no sé, por decirle algo, 12, 20 sesiones, en hipnoterapia en 4 sesiones puede salir la persona, dependiendo del nivel de trance en la que pueda estar la persona, ¿no? Sí, sí se recomienda practicar hipnosis en niños. También hay hipnosis en niños, sí, para superar traumas o eventos postraumáticos. Se puede trabajar con niños también. Por ejemplo, yo que no me recuerdo del accidente de carro en lo absoluto, no me recuerdo por el nada, pues aparentemente disasocié o algo así. Ujú. En un hipnosis me podría traer ese recuerdo, yo podría llegar a ese momento para poder acordarme. Sí podría, claro que sí. ¿Sería beneficioso o sería mejor dejarlo Ahí, así? mire, es lo que nosotros llamamos hacer una regresión o una revivificación. Es decir, la regresión es llevar a la persona al evento traumático. Usted, ¿qué tiene? Unos 25, 30 años y ¿Yo? llevarla así. Bueno, a eso multiplíquelo por dos. Ok, entonces la puedo llevar a una edad de 5 años y Oh, usted va a wow. recordar todo lo que usted vivió en esa etapa. Y muchas veces el revivificar a la persona, una revivificación, es llevarla al momento del evento, ¿sí? Donde va a revivir esto y se puede trabajar con la disociación. Por ejemplo, yo he tenido pacientes en donde el adulto regresa a la etapa donde estaba de niño, ¿sí? Y ese adulto ayuda al niño que vivió el evento traumático. Entonces se hace una disociación Muy bien. bajo Entonces, hipnosis. bajo hipnosis. Sí, o sea que no va a alterar la personalidad ni va a afectar en otros estados a la persona. Hace poco yo iba a tener un programa sobre el bullying, el cual no se ha dado todavía por cuestiones de ambiente, tuvimos problemas técnicos en aquel Ujú. entonces, es un tema que tengo pendiente. Un niño que padece de bullying, ¿verdad? Obviamente va después, si no lo habla, si no se comunica con sus padres o si nadie lo nota y lo vive solo, puede crearle algún tipo de conflicto en su desarrollo si está pasando a temprana edad, ¿correcto? Sí, obviamente tiene efectos en su autoestima, tiene efectos en su comportamiento, socialización, etcétera, ¿no? Sí ¿Y va a afectar.
¿qué se le recomendaría a un padre y cómo el padre podría notarlo? Yo digo que pues el niño tiene que haber algún cambio en su comportamiento, ya no querer ir a la escuela, me imagino que sea uno de sus síntomas, ¿no? El famoso Sí, me duele el estómago, no quiero ir a la sí, escuela. pueden empezar con somatizar, que es empezar a reflejar síntomas orgánicos, pero no hay ninguna causa orgánica. Aislamiento, a veces conductas impulsivas o agresivas, empieza a haber un cambio en el comportamiento del niño. Entonces, eso inmediatamente es valorar cuáles pueden ser los factores que están generando ese cambio, ¿no? Cualquier trastorno, cualquier problema a nivel psicoemocional, entre más temprano se atienda, pues es mucho mejor. Yo he tenido pacientes que llegan con muchos años con el padecimiento y obviamente es un poco más de sesiones, ¿no? Que un paciente que sufrió, por ejemplo, una pérdida de trabajo y entra en depresión, inmediatamente se atiende, va a ser mucho más rápido su recuperación. Ok. Aquí como estamos hablando no solamente de la ansiedad ni la depresión, estamos hablando en general de la importancia de la salud mental. A Sí, mí me gustaría mencionar algo porque hace poco pues, una figura pública, la hija de Alejandra Guzmán, salió diciendo que había sido abusada sexualmente por su abuelo. Bueno, eso son especulaciones todavía, ¿verdad? No es que yo no le claro. crea, simplemente pues para dejarlo así. El punto que quiero ir con esto es que mucha gente dice, pero ¿por qué no hablaste cuando eras niño? Y es algo que yo digo que es un big no, que se le debe decir a una persona así. Yo pienso que la persona cuando habla de su abuso es cuando está preparada para hablarlo. Sí, es muy cierto eso. Sin embargo, hay muchas situaciones que se vienen con conflictos como estos y que afectan mucho la personalidad. Le voy a platicar el caso de una paciente que tuve recientemente, no hace mucho. Ujú. Ella un día caminando en el centro de la ciudad empieza a llover y a tronar muy fuerte y ella empieza a sentir mucha ansiedad, pero no sabe por qué. Obviamente ella tenía 35 años, por ahí más o menos, no estoy seguro, pero estaba más o menos entre los 35, 37 años de edad. Obviamente en esos 37 o 35 años de edad ya había escuchado los truenos, ya había vivido una situación de lluvia, etcétera. Pero en esa ocasión empezó a generar mucha ansiedad y no sabía por qué. Ella acude a psicoterapia porque siguió presentando estos síntomas y descubro yo que la persona había sufrido abuso sexual en su infancia. Tenía 5 años cuando el hermano abusó sexualmente de ella, pero ella no lo recordaba. Entonces son situaciones que se reprimen, se van al subconsciente, están reprimidos ahí, en lo más profundo del inconsciente. Entonces la llevé en una regresión, en hipnosis, y ahí ella supera ese abuso. ¿Sí? Entonces el estímulo de los truenos, ella ya cuando recuerda es que cuando el hermano estaba abusando de ella, estaba lloviendo. Estaba lloviendo, estaba en esa Entonces se circunstancia. asoció ese estímulo y por eso, pero muchas veces los problemas estaban reprimidos y la persona sufre la ansiedad, siente la ansiedad, pero no sabe por qué, porque se reprime ese recuerdo. Entonces a través de hipnosis se puede encontrar ese evento, ¿no? Y superarlo. Y hay veces que lo reprimimos. Por ejemplo, lo que usted menciona de no recordar del accidente es reprimir ese evento, Es es un un mecanismo mecanismo de de defensa. defensa, ¿no? Es como Exactamente, para protegerte de algo tan traumático, donde yo casi pierdo la vida, rompí la pelvis, exacto, cambié la cabeza, fue bastante, perdí el conocimiento exacto. por unos minutos, pero sé que no soy la única, por eso lo comento, para que si a alguien le pasó algo similar, pues se identifiquen y sepan que hay que siempre buscar ayuda tanto física, pero la ayuda mental es muy importante, la salud mental, Sí, porque pues claro. sin salud mental no podemos tener buena salud física, es imposible. Sí, y ahí es pues trabajar con esos eventos reprimidos, ¿no? Que a veces la persona no tiene la menor idea por qué está sufriendo la ansiedad y muchas veces son por
estímulos que quedaron anclados en ese evento traumático y que después surge o está en contacto con ese estímulo que puede ser sonidos, visuales, auditivos, olfativos, etcétera, con cualquiera de los sentidos. Entonces nos regresa ese evento traumático, pero conscientemente no sabemos qué es lo que sucedió. Entonces hay que trabajar con ese aspecto, con el inconsciente. Y mi recomendación es, si usted pasó por algún problema de trauma de niño y nunca es tarde. De hecho, yo he sabido de personas que salen a decir de sus traumas a los 60 años, a los 65 años, a los 50. O sea, no hay una edad específica y algo que no se le debe de decir a una persona que está diciendo que fue abusada o que pasó por algún trauma de niño es por qué no hablaste en aquel entonces. Los niños no tienen la misma percepción ni la capacidad correcta para saber lo que está pasando en ese momento, Sí, exacto, que son estamos en pleno muchos, desarrollo. son muchos factores que influyen en el ambiente familiar, el miedo, a veces también ese temor generado por el victimario, ¿no? Que los amenaza, etcétera. Entonces se quedan callados y van reprimiendo eso. Entonces, una cosa es muy importante, una diferencia entre reprimir y controlar. Cuando reprimimos, estamos generando presión, ¿sí? Es decir, estamos guardando esa presión como una olla de presión, ¿no? Que está acumulando la presión, entonces va a llegar un momento en que va a tronar, Se va a ¿sí? tronar. Entonces, el controlarlo es estar consciente de lo que está sucediendo y tener la forma de controlar esa ansiedad, pero es bajo un control, no reprimir, es muy diferente. Muy diferente. Qué interesante todo este tema de la salud mental. Y lo importante, porque una persona que tiene ataques de pánico constantemente o está en una ansiedad constantemente no funciona, simplemente te quedas como paralizado, muchas veces no puedes salir de la cama o a Exacto. mí cuando me recuerdo cuando me empezaron lo de las convulsiones, que me empezó en el 2014 de la nada, como es algo que lo que no estaba acostumbrada, ya llegó un punto que era tanto y tanto y tanto que antes de entrar a trabajar ya a mí me causaba un ataque de pánico. Pero yo sabía que era porque el miedo me dará un ataque hoy, no me dará, y así por el estilo. Hasta que lo pude seguir trabajando, obviamente, y pues hoy por hoy está todo bajo control. Aquí hay algo muy importante, es trabajar con los pensamientos. O sea, ¿por qué? Porque un pensamiento me lleva a la emoción y la emoción genera un comportamiento, ¿sí? Entonces, Correcto. si yo pienso, vamos a suponer que voy a salir de mi casa para venirme aquí a mi consultorio y yo pienso, hijo, ¿y si choco? ¿Y si Ujú, tengo sí, un accidente? Entonces, ese pensamiento me va a generar la ansiedad. ¿Sí? Y debido a esa ansiedad voy a evitar, entonces no, pues mejor no salgo, mejor no saber. pero Sí, no yo es lo hice porque por vaya mucho a tiempo. chocar realmente, sino porque pienso que Sí. va a suceder. Entonces ese pensamiento me genera la emoción, el miedo, la angustia, etcétera. Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar precisamente con los esquemas de pensamiento. Muy bien, eso es muy importante. Aprender a tener las herramientas para poder lidiar con nuestros pensamientos. Exactamente. Que, sobre todo en las noches, cuando más vienen los pensamientos, qué va a pasar mañana, y si se me pega el coronavirus, y si esto, y si lo otro, y qué voy a hacer para pagar el bill, o las cuentas que hay que pagar, y todo eso. Aquí María Carrasco me está preguntando dónde puedo agendar una cita. Yo más adelante, o si ya le pusieron la información. Ah, ok, muy bien. Usted puede ya comunicarse ese número y puede agendar una cita con el doctor Casitas. Qué bien. Doctor, ¿y alguna recomendación que usted puede dar? Bueno, aparte de que busquen ayuda psicológica, ¿no? Y busquen ayuda profesional, pero alguna herramienta así de momento, alguna idea que se le ocurra que alguna persona que esté pasando por una crisis de momento para que logre como concentrarse y caer en Ok. tiempo. Aparte de los Eh, ejercicios de respiración, esos son los más fundamentales. sí, mire, lo ideal que yo puedo decirle es que todos los días, sobre todo cuando esté con la ansiedad, haga este ejercicio. Es inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Al inhalar, imaginen que tienen un globo dentro del estómago que cada vez que inhale se infla y al exhalar se desinfla. Y empiece, primero que nada es
decir, ¿en qué nivel de ansiedad estoy? En una escala del 0 al 10. 10 es el máximo, 0 es nada. Entonces, si identifica, hay pacientes que me dicen, pues ahorita siento un 8 de ansiedad. Ok, entonces empezar a inhalar y exhalar. Sí, inhalo, exhalo. Pero no es inhalar inflando el pecho, es inhalar inflando el estómago. El ¿Sí? estómago. Y luego, después de unas 10 inhalaciones y exhalaciones, empezar a repetirse mentalmente. Sé que estoy inhalando, sé que estoy exhalando. Hacer un momento de Inhalo. concentración en su Sí, puede respiración. hacerlo con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Regularmente yo recomiendo que se haga con los ojos cerrados porque es una manera de que nos podemos concentrar más. Y Entonces, conectarnos con nuestra respiración. exacto. Entonces sé que estoy inhalando, sé que estoy exhalando. Sé que estoy inhalando, sé que estoy exhalando. Hasta que la persona sienta que ya su nivel de ansiedad bajó. Después es repetirse mentalmente al inhalar, sé que estoy en un lugar seguro y tranquilo. Y exhalo. Sé que estoy en un lugar seguro y tranquilo. Exhalo. De esa manera, los pensamientos se van a concentrar solo y exclusivamente en sus inhalaciones y exhalaciones. Entonces van a bloquear los pensamientos negativos. Y esto es practicarlo todos los días. Para personas que no pueden dormir, lo pueden hacer en la noche antes de dormir, ya cuando estén preparados para dormirse y van a ver cómo van a dormir mucho mejor. Ahora, es muy importante que sepan que esto es un proceso. No es a Sí, la primera vez que hice el ejercicio, ya, no es ya se cierto, el me quitó la doctor, ansiedad. yo ya lo hice y no es cierto, no me tranquilicé. No, es un proceso, es como un aprendizaje, hay que practicarlo, Es ¿sí? como yo dije anteriormente, yo estuve 10 años de terapia, las cosas no pasaron de la noche a la mañana, es que había Exacto. mucho que trabajar y pues, y fue el mejor tiempo y fue el mejor dinero que invertí en toda mi vida. Sí, 10 años Porque se me hace mucho, pero hay veces que necesitamos mucho tiempo de trabajo sí, psicoterapéutico, ¿no? Porque y eso hay también muchas dependiendo de la situaciones que hay que circunstancia trabajar. y la situación. Claro, Ujú. cuando son situaciones así, obviamente es mucho más rápido, pero vamos, el proceso psicoterapéutico va a ser el tiempo que sea necesario para el paciente. Ah, no, claro, yo digo 10 años, pero yo rápido empecé a sentir mejoría, ya le diría a los 3 meses de tratamiento, yo empecé ya a sentir mejoría, mejoría. Exacto. Lo que pasa es que había muchas cositas que trabajar, y gracias a Dios se trabajaron y se siguen trabajando Sí, porque sí, el problema es, y por eso yo hago mucho énfasis en que los niños hay que respetarlos y que hay que velar a los niños de abuso, porque un niño abusado y no tratado va a ser un adulto disfuncional, claro. va a tener problemas de ansiedad, no va a ser una persona segura de sí mismo, y para eso se necesita mucha ayuda y mucho empeño y querer también superarse, porque hay personas que simplemente se quedan en esa línea de que soy ansioso y no salen de ese trance de que voy a vivir así el resto de mi vida. Yo lo que pensé fue, yo no nací traumada, yo no voy a vivir traumada. Exactamente. Ese es Nadie el nace con problema de este miedos. tema. Nadie nace Nadie nace traumada. con miedos, ¿sí? Nadie nace Entonces los traumada. miedos los aprendemos y eso Correcto. nos lleva a esos que mencionaba yo, esos esquemas de pensamiento, Ujú. ¿sí? El cómo percibo yo las cosas, Y ¿sí? hay que seguir también trabajando con eso. Sí, y esto nos sucede a todos, porque todos reaccionamos de diferente manera. O sea, pongo el ejemplo del tiempo que estuvimos viviendo aquí en Ciudad Juárez con mucha violencia. Sí. Hubo muchos problemas a nivel emocional, muchos eventos traumáticos, pero ¿por qué no todos nos afectó de la misma manera? Sí, porque tiene que ver con la percepción que tenemos. Y Ruth no me deja mentir de lo que vivimos en ese tiempo, Sí, sí. el trabajo que tuvimos en esa época, que aún sigue, pero ya no a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿por qué no todos caímos en eventos así o en traumas? Por la percepción de esta situación es diferente en No, cada sí, ella quien. me ha contado eventos que yo digo, wow, es Ujú. fuerte. De hecho, ellos como oficiales de esos, bueno, cualquier policía, pero estos policías en particular tienen que estar yendo a psicoterapia también para poder ellos
lidiar con las cosas que ven. Claro, claro. Porque es muy difícil de momento ir a una casa donde los niños quieren quedarse con sus padres, pero hay que removerlos de sus hogares porque pues, están siendo los padres negligentes, o por poner un ejemplo, ¿no? Y es muy Claro, difícil ver a ese niño que él no entiende, pues que está en un cuadro de abuso porque ese es su papá y su mamá, y es lo que quieren estar con ellos, y al tenerlos que remover, debe ser algo muy duro, muy sí, difícil. sí, 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 definitivo. O sea, la salud mental es básica, es primordial para nuestro desarrollo, definitivamente. Yo siempre he dicho, y les digo a mis alumnos, que por ejemplo en el Seguro Social debería haber más psicólogos que médicos, porque Yo digo que sí, muchas de las enfermedades que se presentan ahí o las incapacidades son por cuestiones psicosomáticas, psicosomática, correcto, más correcto. que orgánicas, Ah, ¿no? algo que a mí la ansiedad y el PTSD me causaba era piedras en los riñones, fíjese. Sí, 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 puede Algo que llegar a ese decía, o nivel. sea, ¿pero qué tiene que ver las piedras de riñones con la ansiedad? Pues fíjese que sí, llegaron a la conclusión de que ya no me dan piedras de riñón, ya hace mucho, pero sí me Controla sus causaba muchas emociones piedras. exacto, se controla las emociones y dejó de tener esas piedras, ¿no? Y, o sea, Exactamente. aquí habría que ver cuál es la conexión entre la formación de las piedras con las emociones Con las o con el emociones. aspecto Ujú. emocional o psicológico que está teniendo, ¿no? Sí, no, Definitivamente. eso ya sería un tema para otro en vivo. Para, para tomarnos un Imagínate. cafecito y hablar bastante de eso. Seguro que sí. Qué bien tenerlo aquí en el programa y que usted haya sacado de su tiempo. Espero que no sea la última vez, porque Estamos a hay sus órdenes. muchas gracias. Hay muchos temas que quiero tocar ya en separado, ya más adelante, que hablemos directamente solamente de la depresión, que hablemos directamente sobre las personas que sufren de trastorno de bipolar, porque hay una concepción bien errónea con las personas que padecen de esquizofrenia o que padecen de bipolar, porque automáticamente piensan en esquizofrenia, piensan en una persona violenta, en una persona que puede matar a otro, en una persona que cuando pues la esquizofrenia se manifiesta en diferentes maneras, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ya cuando estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de un trastorno mayor, donde Sí, ya hay una pérdida del contacto con la realidad. Es ya una situación muy diferente a un estado de un trastorno neurótico, ¿no? Por ejemplo. doctor, pero una persona que sufre de esquizofrenia también con buen tratamiento y una buena tratamiento farmacológico y psicológico puede llegar a tener una vida lo Más o bastante menos funcional, sí. El más medicamento funcional, ¿no? es primordial. El medicamento, aquí sí, nosotros inclusive, yo en lo personal, no atiendo pacientes con esquizofrenia si no están tratados médicamente. Tienen que estar tratados médicamente para que usted los pueda atender. Sí, porque si no, no va a funcionar la No va a psicoterapia. funcionar. Es que realmente el tratamiento es para que todo lo que esté pasando en su cerebro tenga un control y Sí, entonces pueda haber un razonamiento, ¿no? sí, ahorita recuerdo un paciente que me llegó con esquizofrenia. Tenía una esquizofrenia paranoica por consumo de sustancias, de cocaína principalmente, y él me decía que platicaba, hablaba con la Virgen, ¿sí? Con la Y vida. que la Virgen María, y la Virgen le había dicho que estaba llegando al lugar adecuado para su tratamiento, etcétera. Inclusive los familiares querían que lo tratara por hipnosis. Yo me negué, dije no. Y aparte no traía tratamiento psiquiátrico. Entonces, no, él minutos antes de entrar a mi consultorio, él estuvo platicando con la Virgen. Entonces, en ese momento, pues es Wow. prácticamente imposible llevar a cabo una psicoterapia. Entonces yo los canalicé a psiquiatría y cuando tenga ya el tratamiento psiquiátrico vienen, me buscan y platicamos a ver qué podemos hacer, porque nosotros lo que hacemos es dar una contención, ¿sí? Es nada más mantener la contención en el paciente para evitar el brote esquizofrénico. Entonces puede ser que aparenten ser unas personas, vamos a decir, es que no sé si decir normal, que es normal, pero que sí pueden tener cierta funcionalidad, Son más pero funcionales, son sí, funcionales. pero hay el brote psicótico y es cuando sale el trastorno. Entonces, aquí solo con medicamento
debe ser atendido, ya con tratamiento médico. Qué bien. Por eso uno de mis, pues me he puesto esto en la cabeza de llegar a llevar el consentimiento, hacer conciencia sobre la salud mental, porque hay que darle espacio a estas personas que también tienen esquizofrenia, hay que darle espacio en esta sociedad a las personas que son bipolares, que tienen el trastorno de bipolar, que sufren de depresión, ya sea clínica o aquí, o se dice clínica o Sí. hay otra depresión que es la que por motivo de alguna pérdida de alguien. Hay Ujú. diferentes maneras de sufrir depresión. Entonces, Psicógenas que tienen que ver por factores emocionales y no hay problema orgánico, ¿eh? que no es problema orgánico. Entonces, saber la diferencia, pero también que nos eduquemos de que a veces estamos en un sitio público y juzgamos a tal vez la conducta de una persona, juzgamos, si hay personas, por ejemplo, yo trabajaba con una persona hace mucho tiempo, un sitio que no voy a mencionar obviamente, pero que tenía esta manía de hacer esto cuando manejaba. Ella Ujú. manejaba y tenía esta maña y mucha gente la juzgaba, la tildaban de loca para abajo, o sea, y se me hace algo muy irresponsable de parte de nosotros como ciudadanos, estar Claro. juzgando a estos seres humanos que no sabemos por lo que está pasando esa persona. Y ya luego que la fui conociendo más, porque sí me hice amiga de ella, sí estaba diagnosticada con trastorno bipolar. A mí también tenía una serie de traumas de la niñez que no habían sido bien atendidos desde mi percepción, ¿verdad? Según se mostraba ella, y ella, yo notaba que le gustaba, no era que le gustaba llamar la atención, porque tenemos esa percepción de que a estas personas les gusta llamar la atención y los tildamos de que, este es lo que quiere es llamar la atención. Simplemente ella necesitaba, era como una persona a la que yo la sentía que gritaba y el sonido no salía del grito, o sea, la gente no se daba cuenta de que ella lo que necesitaba era realmente ayuda psicológica. Exactamente, esto es muy importante porque a veces las personas duran mucho tiempo con estos síntomas. O sea, yo honestamente me pregunto por qué tardó tanto en buscar ayuda, ¿no? Eso es Y, lo que yo también me pregunto. Es por eso y que hay que yo, seguir haciendo este tipo de programas y hacer conciencia de que la salud mental es tratable para tener una mejor calidad de vida, doctor. ¿Está de acuerdo? Para que podamos funcionar y ser más felices, porque la ansiedad, la depresión y cuando no lo podemos lidiar, se convierte en una calidad de vida muy baja, muy pobre. sobre la realidad de que es un Creo que gasto se la congeló. psicoterapia, la psicoterapia es una inversión más que un gasto. O sea, estamos Es una invirtiendo en inversión. nuestra salud, no estamos gastando nuestra salud. Entonces, ay, no, es que es muy cara, ay, no, que una vez por semana. Pues sí, pero vas a durar muchos años viviendo feliz y tranquilo. Sí, porque vas a poder manejar tu ansiedad, vas a poder tener las herramientas esenciales para cuando venga un ataque de ansiedad, a saber cómo manejarlo. Porque a mí, por ejemplo, una vez me dio un ataque de pánico, iba yo manejando y en Orlando, en una autopista, o sea, un sitio que bastante peligroso si yo me descontrolaba, pero como ya yo llevaba ya tiempo, ya yo misma dije, no, esto es un ataque de pánico, yo estoy bien, no me va a pasar nada. Y el autohablarse a mí me funciona mucho, 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 pero hablarme que yo lo oiga, no pensarlo, sino hablarlo. Esto se te Exacto. va a quitar, esto es un ataque de pánico, todo está bien. Respiraba, exhalaba, esos ejercicios que usted mencionaba anteriormente son muy efectivos y podemos llegar a tener una mejor calidad de vida. Sí, yo lo que hago con las técnicas que trabajo es precisamente asociar la sensación de inhalación con el estado de relajación. Entonces la persona, el solo hecho de inhalar, se puede relajar y se tranquiliza. Pues fíjese, doctor, aquí me están pidiendo una segunda parte de este tema. Yo diría que va a haber una segunda, una tercera y unas cuantas más, porque aquí hay mucha tela para cortar. Cuando Ya guste. lo que quisimos hacer hoy fue como una introducción de lo que es la salud mental, la importancia, de que no estamos solos, hablemos también con alguien de confianza y alguien que nos pueda dar apoyo. Y apoyo no es decirle a la persona, oye, échale ganas. Si ves una persona que está deprimida, echarle ganas se le hace difícil. Es más bien, mira, estoy aquí. Si hay algo que te pueda ayudar, Exacto. háblame. Estoy aquí, no estás solo. Es las mejores palabras que se le puede decir a alguien que esté pasando Eh, por.
eso es un error que muchas veces cometemos. Échale ganas, mira qué bonito está el día. Pero ellos no lo Exacto. ven ni sienten ganas. Entonces Algo aquí muy común, pero si tienes todo para ser feliz, tienes dinero, exacto. tienes solvencia económica, piensan que la ansiedad es causada por pobreza o por falta de dinero y es No, un concepto muy erróneo. Este, exactamente. Sí, pues podemos hablar de excelente, depresión mucho tiempo, o sea, hay material para sí, muchos en vivos. Esto tiene, y es uno de los trastornos, uno de los problemas emocionales, psicológicos que más se presenta. Y más ahora en estos tiempos de la pandemia, donde hemos este tiempo de tenido que pandemia. hacer cambios muy importantes y esa es la capacidad de adaptación que tiene cada quien. Los cambios que hemos tenido que hacer por esta pandemia, o sea, hemos restringido nuestras actividades recreativas, hemos restringido inclusive hasta el trabajo, hemos restringido los estudios Hasta tenemos que llevar una cubreboca constantemente. Al en principio, ya yo me acostumbré, pero al principio fue bien difícil pues, tener que usar Ahorita el tengo, cubreboca. ahorita tengo pacientes que tienen 4 o 5 sesiones y todavía no les conozco la cara, nomás de los ojos, porque no se quitan el Nada más de aquí para cubrebocas. arriba. Sí, no se quitan el cubrebocas. Entonces, he tenido pacientes que digo, ¿te puedes quitar un momentito nada más del cubrebocas, verte bien para conocerte bien todo tu rostro y luego ya te lo pones? Y todas las Seguro. sesiones están con el cubrebocas. Qué Y bien, eso es doctor. algo que de alguna manera pues llega a afectarnos, ¿no? Y las clases, el día Yo le virtual, confieso que al principio yo soy una persona muy de mi hogar, no, no soy, solía ser más de la calle antes, pero ahora a medida que pasa el tiempo se pone uno más hogareño, ¿no? Y ya deja uno los antros y la vida así de juventud. mm, Pero al principio no me afectó tanto, puesto que tenía que estar en mi casa, pero ya últimamente, pues ya me he empezado a chocar. Ya estoy como que me topo mis momentos donde digo, ¿por qué me siento con esta ansiedad y este desespero? Hasta que caigo en cuenta, pero es que estamos pasando por una pandemia y pues obviamente hay que trabajar con eso. esto tiene mucho que ver, Maya, en el sentido que le damos el tengo que estar en mi casa, tengo que estar encerrado, tengo que, o sea, el tengo, El como que tengo. ya me veo obligado a hacerlo. Entonces, yo puedo sentirme muy a gusto en mi casa, pero si tengo que quedarme en mi casa, entonces ya no me siento a gusto. La palabra, el tengo es lo que nos causa la ansiedad. Creo que se congeló. ¿Sí? ¿Me escucha? Es, sí, sí lo escucho, no es que se congeló. Ahora regresó. Sí. Sí, ese tengo es el que crea el conflicto. Deberíamos tal vez, y si cambiamos el pensamiento a deberíamos, no sé, no sé No le si me estoy escuchó. comprendiendo porque se corta el volumen. ¿Sí me escuchó, Pero sí, doctor? sí, ok, ahora sí ya. Sí, la parte ese del tengo o el debo de, muchas veces no es lo que Ujú. nos genera la ansiedad. ¿Y qué Entonces yo, podríamos yo le hacer digo, con eso? ¿Qué nos podría ayudar? en lugar de decir tengo que, es cambiar a quiero. O sea, tengo que quedarme en mi casa. Mejor pensar, quiero quedarme en mi casa. Me beneficia Quiero quedarme quedarme en en mi mi casa. casa. Me beneficia quedarme en mi casa. Puedo hacer muchas cosas estando aquí, no sé. O sea, cambiar hacia pensamientos positivos. Y buscar actividades que hacer en la casa. Por ejemplo, a los que les gustan las flores, pues sembrar flores, plantas. Hay personas que les gustan las manualidades. Hay personas que, pues es diferente. La música ayuda mucho. La música es esencial Sí, para la ansiedad, es muy familia, buena. los juegos de mesa en Juegos familia, de o sea, mesa. es muy importante retomar muchas de esas actividades, ¿no? O sea, yo me acuerdo de niño, jugábamos al Monopoly, toda la familia y cosas Sí, como esas, recuerdo también. que desgraciadamente se han ido perdiendo por la misma cuestión social, ¿no? Que papá y mamá Pues tienen la que tecnología, comer, sí. etcétera. Entonces es retomar muchos aspectos de esos en Ese nuestra sería un vida. buen tema que me gustaría tratar, lo de los niños y la tecnología, cómo afecta psicológicamente. El otro día yo estaba viendo un TikTok sobre unos juegos
que son muy violentos. O sea, yo decía, wow, ¿dónde está Mrs. Pac-Man y Galaga y Frogger? Y todos esos juegos que jugábamos antes que parecían Exacto. medio violentones, pero realmente no lo eran, Sí, eran no, bastante sanos. no, O, ahora o había son, uno que era bien sencillo de tenis, que era una bolita que da ¡pum! ¡Pum! No sé si te recuerdas exacto. ese. Sí, cómo no, el Eh, Atari, ¿no? Que era el videojuego, se llamaba Atari. Entonces, Atari, a- ujú, ahora tenemos juegos que son de muy mucha reales. violencia, que lo Sí. están viendo los niños, los jóvenes, entonces distorsionan mucho lo que es Tiene que haber la algún realidad, tipo ¿no? de repercusión en cuanto a su psiquis, porque si estás jugando un juego donde estás matando a gente, personas todo el tiempo constantemente, o violencia de guerra, o inclusive hasta carreras de carro inadecuadas, ¿no? Yo creo que todo eso tiene que tener pues, se debe afectar De- el debe niño haber, como tal. debe haber una Ujú. vigilancia, una supervisión por parte de los padres, ¿no? Que son los juegos de moda, ok, pero duran 2, 3, 4 horas, a veces hasta más jugando eso, entonces ahí sí ya se distorsiona Tal vez mucho la limitarle el tiempo de uso ok, de cierta hora puedes jugar tus videojuegos, pero de cierta hora agárrate un libro, ya los niños no leen, sí, como bueno, antes se leía mucho los libros de cuentos o de cómics, los famosos caricaturas. exacto. Eh, los niños han cambiado mucho, yo a veces veo a los niños todos en su mundo, en su distracción, y yo sé que es importante que los niños estén en contacto con la tecnología, porque pues no lo podemos tampoco quitar completamente de la tecnología, porque no los podemos poner obsoletos a ellos, pero que haya como un balance, pero yo creo que eso sería un programa para más adelante, Sí, traer debe un haber, tema sea, sobre los niños. yo tengo nietos de 5 años y manejan mucho mejor la tablet que yo. Increíble, ¿no? La tecnología es muy importante, pero debe haber un límite también y Debe debe haber haber una mucha supervisión. supervisión y sobre todo los que tengan TikTok, aunque ya ellos están tomando bastantes medidas, debo decir que TikTok está tomando medidas donde están cerrando ciertas cuentas niños, pero se presta Yo traté de hacer un en vivo en TikTok y no vuelvo, no vuelvo a hacerlo porque la persona se me quiso unir y cuando vi lo que traía en mano lo tuve que quitar rápido y dije, bueno, me despedí y no lo hice el en vivo. Claro. Esa fue mi experiencia. El TikTok también tiene muchas cosas buenas, pues es una herramienta más para poder llevar mensajes positivos y mensajes que ayuden. Hay otros que lo hacen para hacer otras cosas, pero bueno, cada cual, ¿verdad? Es un mundo. Cada persona es un mundo. Sí, sí, definitivamente. Y el mundo de ahora es muy diferente, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa cuestión también de adaptación, esa capacidad adaptativa que tenemos, por ejemplo, ya nosotros los viejitos con la tecnología de ahora es muy importante, ¿no? O sea, el poder hacer Ay, esto que viejito estamos de don. haciendo. Todavía le queda muchos años por vivir, usted todavía no está ¿No? tan viejito. Eso sí, pero sí, o sea, vamos, Pero en el poder comparación, yo entiendo adaptarse a así, esto, son dos ¿no? épocas diferentes. Exacto. Son, estuviéramos en la época de donde jugábamos con los trompos, jugábamos con yoyo o a los jacks, interactuábamos más con el ambiente, con la tierra, Sí, no ahora ensuciábamos de arriba para ves a abajo. los jóvenes reunidos y cada quien en su celular. Exactamente. Y yo a Están veces juntos y se veo niños mandan juntos y yo me mensajes. pregunto, ¿estarán conectados por el celular, interactuando? No, a veces sí, ¿eh? Están ahí juntos en una misma mesa y se están mandando mensajes entre ellos. Y yo digo, como dice el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Sí, definitivamente. Y esto tiene mucho que ver también con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que no podemos negar, o sea, gracias a la tecnología, los jóvenes siguen en su carrera universitaria, porque si no, no se hubiera podido hacer eso, gracias a la Sí. tecnología, ¿sí? Pero también la tecnología tiene sus peros, ¿no? O sea, hay factores que llegan a estorbar más que beneficiar, ¿no? Más que a Entonces, beneficiar. como todo, con limitaciones, con medida, con el buen uso, son herramientas fabulosas, ¿no?
Muy bien. Pues doctor, yo quiero darle las gracias por aceptar mi invitación. Y el tiempo se ha ido volando y como tuvimos problemas de conexión al principio, pero yo creo que ya le agarramos el modo, ya para la próxima ya estamos más adiestrados. Que espero Ok, que me acepte otras invitaciones con porque muchísimo gusto. quiero dedicar el programa a la salud mental más, darle más énfasis. Quiero pues ser activista para las personas que padecemos de algún tipo de salud, ¿verdad? De problemas de salud mental. Yo creo que un 95% de las personas lo padecemos de alguna manera, en alguna escala u otra, pues se llama la vida, ¿no? Y pues Claro. hay que trabajar con las emociones porque las emociones son bien importantes tenerlas bastante niveladas. Estoy ¿Qué a sus órdenes, ¿eh? La verdad me siento muy satisfecho, le agradezco mucho por esta No, yo con usted, oportunidad. Mire, ya cuando me estoy edite, divirtiendo haciendo lo que me gusta. qué Entonces, bueno. yo estoy encantado con esto y a sus órdenes cuando busque Y aquí lo están cualquier viendo personas de orientación. Puerto Rico, personas de la Florida, lo están viendo personas de Colombia, de España, lo van a estar viendo. Saludos. Y yo, él está en Juárez, para, si no lo mencioné, yo creo que lo mencioné antes, él está en la ciudad de Juárez, pero hace consultas, su consultorio lo tiene en Juárez, ¿verdad? Sí, Y también él da clases en la universidad y hace consultas, como estamos en tiempo de pandemia, también lo pueden consultar, hace consultas a través cualquier de orientación de las personas que nos están viendo, cualquier orientación, cualquier duda que tengan, con toda confianza, se pueden comunicar conmigo a través del Facebook, a través de mi correo electrónico, WhatsApp, no sé, con todos estos Perfecto. tecnologías. Yo cuando edite el video, que lo voy a editar porque yo antes de subirlo a YouTube lo edito y voy a poner sus redes sociales y su teléfono perdón, para que se puedan comunicar con usted. Hay mucha urgencia, hay mucha, o sea, necesidad de ayuda y muchas personas que están desesperadas porque no pueden ir a hacer una visita presencial a un psicólogo y conseguir un buen psicólogo también es tarea porque a veces no, pues no son todos lo que son y están todos lo que están, como dije anteriormente. Me dio mucho gusto tenerlo de invitado y no sabe cuánto le agradezco que haya sacado de su tiempo, que yo sé que usted tiene un tiempo bien comprometido, pero pues sigamos haciendo la diferencia. Gracias por unirse a mi campaña de hacer conciencia sobre la salud mental y pues acompáñame a despedir el programa, como siempre les digo a todos. Gracias por sintonizar. Recuerden que suscribirse a mi canal de YouTube para que reciban las notificaciones de los videos que voy subiendo. También síganme en las redes sociales y le voy a dejar también, cuando edite el video, como dije anteriormente, voy a añadir la información del doctor Orcasitas para que tengan contacto con él. Y también lo verán otra vez nuevamente conmigo aquí en Entre Amigos porque vamos a tener otros temas sobre la salud mental que vamos a estar tratando. Doctor, Ah, de nuevamente gracias, que pase un feliz día y un feliz fin de semana. igualmente, Y y le agradezco mucho esta invitación y no, estoy el a sus agradecido órdenes soy yo. cuando Muchas guste. A gracias. mí también me interesa mucho orientar y apoyar a las personas en cuanto a la salud mental. Entonces, lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor, y que tenga un lindo día. Y a todos, Igualmente, como siempre les digo, recuerden que querer es poder y el cielo es el límite y hasta la próxima. bye, Cuídense saludos todos. a Ruth. Bye. Serán recibidos. Por ahí lo está viendo. Ok, Hasta bye, luego y hasta gracias. luego. A usted.